Bien, empezamos con la epístola como tal, Primera de Corintios capítulo 1, y vamos al principio, que es la salutación. La salutación, son 3 versículos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Vamos a ir analizando esto bien, paso a paso, para aprender bien todas las cosas. En principio, Pablo sigue la costumbre del primer siglo, que es autor, destinatario y salutación. Autor, ¿quién es? Pablo. También con Sóstenes, el hermano Sóstenes, veremos sobre él. Y el destinatario. ¿Quién es el destinatario? El que recibe la epístola. En este caso, pues los corintos, los cristianos de Corinto, ¿vale? Los corintios, cristianos de Corinto. Sin embargo, la novedad es que a cada elemento se le da una elaboración cristiana, es decir, la salutación es la que solía ser, pero con una elaboración cristiana, porque es una epístola del Señor. Además de definirse como autor de la epístola, define su responsabilidad y autoridad en el Señor. Pues Pablo es llamado a ser apóstol, dice la palabra, pero no significa que no era apóstol, sino sí lo era y había sido llamado, por tanto, por parte del Señor a serlo. Y apóstol pues significa enviado, que no tiene nada que ver con los misioneros de hoy en día, porque él sí fue apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. Ese ministerio terminó con la muerte de los 12 más 1 apóstoles, ¿no? Bien, dice que afirma que su llamamiento viene de Dios y que por lo tanto no es autoadjudicado. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, no la suya propia, como puede ser de otra manera. Pablo sabía quién era en el Señor y eso es característica de todo nacido de lleno, y más una persona como Pablo que estaba llena de Espíritu Santo. Entonces cada uno de nosotros, ¿cuál es la lección para nosotros? Porque cada uno de nosotros podemos decir, si somos de Dios, que lo somos. Si conocemos a Dios, que le conocemos. Que queremos agradar a Dios, es que es lo que queremos. Que vamos al Señor, es que vamos. Y no hay ninguna cortapisa ahí. Sencillamente es decir la verdad. Esto puede sonar un poquito soberbio para los oídos de mucha gente, la gente que no conoce a Dios. Nos van a acusar, nos van a decir, es que claro, tú tienes la verdad, ¿no? Tú tienes la verdad. Nosotros diremos, bueno, tengo la verdad, no, conozco la verdad, o sea, pero sí, tengo la verdad tal y como lo entiendes. Soy de Jesucristo. Eso es algo que es verdad, aunque no guste escucharlo por parte de la gente impía. Por parte de Pablo, pues Pablo lo que estaba diciendo es lo que era apóstol de Jesucristo. Y ya está, esa era la verdad. Pablo subraya su autoridad divina, un hecho que algunos corintios desafiaban. O sea, el motivo de Pablo, aparte de escribir a los corintios y de enseñar a los corintios las cosas que los corintios tenían que saber, era también el hecho de mostrar y demostrar su autoridad, no por sí mismo, no por él, no porque él necesitaba eso, sino porque ellos lo necesitaban. Necesitaban que llegaran a reconocer que realmente él era un hombre enviado por Jesucristo, que es lo que significa apóstol de Jesucristo, un hombre enviado por Jesucristo. Lo necesitaban porque él tenía que enseñarles y ellos tenían que recibir la enseñanza. Muy importante todo esto. O sea que no es una simple salutación. Esta salutación implica mucho contenido. MacArthur escribe apóstol, literalmente uno enviado, es lo que significa apóstol. Pablo establece su autoridad como un emisario del Señor Jesucristo por nombramiento de Dios. Vemos unas escrituras ahí, lo cual fue en especial necesario debido a que gran parte del mensaje de esta epístola es correctivo. Y eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de la epístola, o lo podemos ir viendo, que es corrección tras corrección. ¿Necesitamos nosotros corrección? Pues claro, como todos. Aquellos con mayor motivo. Pensemos lo que ya dijimos, que los corintios eran gentiles, no venían del mundo judío, no conocían las escrituras, eran personas sin ningún tipo de conocimiento previo de las cosas de Dios, eran idólatras o venían de la idolatría, del paganismo, y por tanto sus costumbres pues eran conforme a sus creencias. Recibieron a Cristo, confesaban ser de Cristo, pero necesitaban ser corregidos, lógicamente, y en gran manera, y toda la epístola es así, es correctiva. Sigo leyendo, puesto que Dios le había delegado hablar y escribir en su nombre, toda oposición al apóstol también era resistencia contra Dios. Y eso es lo que él intenta enseñarles, que no es fácil, porque se podía malentender.
Muchos entendían que él quería imponerse, quería imponer que era una cuestión de ego. No, no tenía nada que ver con el ego, no tenía nada que ver con imponerse, tenía que ver con el hecho de que Dios le había enviado para que ellos aprendieran. ¿Eh? Bueno, habla del hermano Sóstenes, quizás era el principal de la sinagoga, Hechos 18-17 habla de eso. Convertido a Cristo, ha venido a ser un hermano en Cristo, a pesar de que en su día Sóstenes era alguien importante entre los judíos, ahora era uno más entre los cristianos. Pues eso es lo que pasa. ¿Qué prefería Sóstenes? ¿Ser un principal entre los judíos o ser uno más entre los cristianos? Evidentemente lo segundo. Pero eso fue obra de Dios. Ahí tenemos una enseñanza también, acerca de la humildad. Dice MacArthur, cito, pudo haber sido el secretario de Pablo, un antiguo dirigente de la sinagoga cristiana que se había convertido en un hermano en Cristo. En una ocasión fue golpeado por llevar a Pablo ante la corte civil en Corinto, tal y como leemos en Hechos 18, 12 al 17. ¿Vale? Este es el hermano Sóstenes. Bien, seguimos. Versículo 2. La iglesia de Dios que está, ¿vale? Esta es la iglesia formada por Dios y perteneciente a Él, no a hombres ni para hombres, sino de Dios y para Dios, en Corinto. La iglesia de Dios. Es interesante porque dice la iglesia de Dios. No simplemente dice la iglesia que está en Corinto, que hubiera estado bien también, se hubiera entendido, pero es mucho más preciso esto. La iglesia de Dios, porque no todas las iglesias son de Dios. Pero en definitiva, ¿qué significa iglesia? Pues iglesia significa asamblea. Eclesía, en griego, eclesía. Era una palabra corriente en el griego koiné, es decir, en la época sabían todos lo que era una asamblea, y más en el mundo griego. Los atenienses se reunían en la asamblea, eran la democracia. La democracia parte, el concepto de democracia, poder del pueblo, parte del pensamiento griego y de la obra en medio de los griegos. Era la eclesía, la asamblea. Pero esta es la asamblea de Dios. Hay una denominación que se llama así, asambleas de Dios. Entonces, la asamblea de Dios, la iglesia de Dios, la eclesía de Dios, que está en Corinto. ¿Qué significa eso? Que había más iglesias de Dios en muchas otras partes. Se especifica dónde está esa iglesia de Dios, por lo tanto ya vemos que el destinatario de esta epístola en primera instancia, en primerísima instancia, y eso hay que entenderlo así, para no irnos a equívocos, eran los cristianos que se reunían de Corinto, que se reunían en esa asamblea. En primera instancia era así. Esta es una epístola dirigida a un grupo de creyentes, por tanto, localizados en el término histórico, social, cultural, espiritual, etc. Aunque es así, también de dicha epístola podemos y debemos sacar provecho para nosotros mismos, porque eso lo estamos estudiando. Lógico. Ahora, aquí es donde entra la inteligencia, la sabiduría. Saber qué cosas son para nosotros y qué cosas tenían que ver con el contexto de ellos. Pues ya lo veremos, por ejemplo, el tema de la carne. ¿Tenemos algún problema nosotros con el tema de la carne? No. Comer carne, quiere decir, no, pero ellos sí lo tenían. ¿Por qué? Porque las carnes iban siempre en el ágora, en la plaza, en el mercado, la ágora, siempre se sacrificaban previamente a los dioses. Entonces ellos tenían un problema ahí para entender qué podían y qué no podían hacer. Y Pablo les explica, ya llegaremos en su momento, ¿no? Por eso tiene mucho sentido que entender que esa es una enseñanza en primera instancia dirigida a un grupo de personas cristianas en un lugar determinado y en un tiempo determinado. Aunque de ahí nosotros sacamos enseñanzas, como ya iremos viendo, y por eso, como digo, la estamos estudiando. Dice a los santificados en Cristo Jesús, la carta va dirigida a los cristianos verdaderos, no a los profesantes. ¿Qué significa? Que uno puede profesar ser cristiano. ¿Es cristiano necesariamente? No. Puede ser que sí o puede ser que no. Un profesante es alguien que profesa, es decir, que dice que lo es. Pero que lo sea ya es otra cuestión. Ahí no entramos nosotros porque eso es cosa de Dios y de uno mismo, ¿no? Pero Pablo no se dirige tanto a los profesantes, sino a los santificados en Cristo Jesús, es decir, a los verdaderos cristianos. ¿Vale? ¿Entendemos eso? Vale.
Ahora, ¿qué significa ser santificado? Significa ser apartado para un propósito que es el propósito de Dios siempre. En este caso, apartados para Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, lógico, no puede ser de otra manera. Este es el concepto de ser verdaderamente cristiano, ¿no? Bueno, es aquí una explicación, pero si la queréis ver, no se refiere, cuando habla de santos, no se está refiriendo en términos católicos, una persona canonizada por una autoridad eclesiástica o algo así. No, eso no tiene nada que ver, sino lo que ya sabemos que es, que para eso somos cristianos evangélicos, o sea, cristianos, ¿vale? Y no hace falta decir demasiado. Apartados para vivir para Cristo. Dice llamados a ser santos. Interesante porque esta no es la traducción mejor. La traducción original del griego es llamados santos. Claro, lógico, si eran santificados en Cristo Jesús, no eran llamados a ser santos, es que ya lo eran. Como nosotros, si somos santificados en Cristo Jesús. Si somos santificados en Cristo Jesús, es que somos santos. Ahora no se nos ocurre decir San Phil o Santa Inés, claro que no, pero somos santos. Los que somos de Dios somos santos. Porque ¿qué significa ser santo? Insisto, ser apartado para Dios. Eso significa. No es llevar ahí una orla y ir no sé, con un misticismo absurdo, sino realmente ser de Dios. Bien, estos santos de Corinto lo son juntamente con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Invocar, porque eso es lo que dice, ¿verdad? Llamados santos en realidad, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bien, ¿qué significa invocar? Invocar significa no solo la acción externa, sino interna, como resultado de una vida de santidad, es decir, de dependencia de Dios. Invocar a Jesucristo no es solamente decir Jesucristo, porque mucha gente dice Jesucristo y no necesariamente son de Dios, sino que es un clamor que nace del hombre interior. Ni siquiera del alma, va mucho más profundo, es del hombre interior, el que ha sido santificado, el que ha sido apartado para Dios, y ahí mora el Espíritu Santo, en el hombre interior, que quiere también y desea habitar en el resto del ser humano. En el cuerpo, alma y espíritu sean, dice la palabra en Tesalonicenses, sean guardados para el día de la venida de Jesucristo. Por lo tanto, y la llenura del Espíritu Santo es eso, justamente, cuando el creyente es lleno del Espíritu, no solamente en su hombre interior, sino también en el alma y también en todo su ser, en el cuerpo, o sea, lleno del Espíritu Santo, lo cual no significa que sea perfecto, porque entonces ya sería un bicho raro, la verdad, porque no existe el cristiano perfecto. ¿Tú has conocido alguno? Preséntamelo. No existe, el único que fue perfecto fue Jesús. Vale. Bien, los que invocan de corazón al Señor forman parte de la Iglesia Universal de Dios. Dice el versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, aquí es lo que Él desea para sus oyentes, para sus lectores. Eso es lo que oro constantemente por vosotros. Que tengáis gracia de Dios, que tengáis paz de Dios. El tener la gracia de Dios significa que también viene la paz. Gracia y paz van juntos. No puede haber paz si no hay gracia. La gracia provoca la paz. La gracia de Dios hace que la paz sea un hecho. Y eso es un don de Dios. Un saludo que Pablo usaba en todas sus cartas, por cierto. El significado básico de gracia es favor, el favor de Dios. El poder de Dios potente y activo en el creyente. Esa es la gracia, actuando. Y paz es el resultado, como digo, de la gracia, de esta gracia que estábamos hablando. El resultado de la vida santificada es gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo está mencionando no solamente la persona de Dios Padre o la persona del Hijo, sino la persona de los dos. Y también ha mencionado al Espíritu Santo. Aquí tenemos reflejada en solo la salutación lo que es la Trinidad o la Triunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es innegable. Es innegable.
Y está hablando de tres personas diferentes, que constituyen un mismo y solo Dios. Gracia es la base de toda la vida cristiana de parte de Dios. Sin su gracia no se puede vivir como Él desea que vivamos. Para vivir como seres humanos, tal y como nos creó, no podemos sin su presencia y obra en nosotros. La paz, la de Cristo, es el resultado de la redención de Dios a través de Cristo. Es por sus méritos únicos y suficientes que estas cosas vienen a nuestras vidas, las tenemos como don de Dios. Si Cristo no hubiera dado su vida y no hubiera resucitado, no tendríamos la gracia de Dios y consecuentemente tampoco tendríamos la paz de Dios. Seríamos como el resto de los impíos, de los incrédulos, pues seríamos como ellos, seríamos lo mismo. Si somos salvos es porque Cristo se dio a sí mismo. Amén. Eso lo sabemos, es nuestra fe además. Bien, seguimos. Acción de gracias por los dones espirituales. Versículos del 4 al 9. Dice en el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Siempre que Él se acordaba de ellos, siempre que se acordaba en ese sentido, da gracias a Dios. La primera es una referencia a su salvación en el pasado. Gracias doy a mi Dios, cuando Dios los justificó con amor y misericordia sin que lo merecieran y tuvieran que volver a pagarlo al perdonar su pecado mediante la obra de su Hijo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo recibieron ellos esa gracia? En el momento en que creyeron. No fue más tarde, no fue un día... que vaya usted a saber. No, fue en el momento en que creyeron. Cuando uno cree, y es cuando nace de Dios, cuando nace de nuevo. Y ahí es cuando recibe la gracia de Dios. Y lógicamente se va manifestando de una forma diferente en unos y otros. Porque cada uno somos diferentes. Y venimos de contextos diferentes. Pero la gracia está ahí. ¿Significa eso que el que ha recibido a Cristo, si tiene que abandonar su cuerpo, es decir, si muere físicamente, se va con el Señor? Eso es imposible sin su gracia. Entre otras muchas cosas, claro, ya lo sabéis. Pablo tenía una relación estrecha con Dios, le llama mi Dios. La pregunta es, ¿tenemos nosotros esa misma facilidad? ¿Podemos decir nosotros, Dios es mi Dios? Y decirlo de verdad. Somos llamados a eso. Somos llamados a tener esa intimidad con Dios. Esa es seguridad. Intimidad con Dios implica seguridad. Porque tenemos esa intimidad, tenemos la seguridad de que somos de Él. Y por tanto podemos decirlo. Que Dios es nuestro Dios. Amén. Y eso nos lleva a decir y declarar que se haga su voluntad siempre. De otra manera no serían palabras vacías. Si decimos que se haga su voluntad es porque confiamos. Si confiamos es porque tenemos la seguridad. Y si tenemos la seguridad es porque sabemos que Dios nos ha salvado y somos suyos. ¿Vale? Fruto de esa relación. Por tanto, Pablo es consciente de que el autor de salvación y prosperidad espiritual en medio de los corintios es solo Dios, por eso da las gracias. Pablo no se reconoce como autor de mérito alguno. Es muy interesante porque podría parecer lo contrario alguna vez, pero no. Jamás Pablo se adjudica ningún mérito propio. Todo el tiempo le da la gloria a Dios y se esfuerza en hacerlo así para que no haya equívoco y para dar ejemplo, para que actuemos de la misma manera. Es decir, entendiendo que en nosotros mismos no hay nada bueno, que cualquier cosa que sea verdaderamente buena es de Dios y por tanto no meritamos nada. Aunque luego vendrá una crítica severa, Pablo, al igual que el Señor, eso se ve en Apocalipsis 2 y 3, alienta genuinamente a sus convertidos primeramente antes de pasar a la reprensión. Esto es interesante y es para nosotros también una lección a aprender. Es decir, tenemos la tendencia, yo el primero, en si hay que llamar la atención a alguien, ir y llamarle la atención, o corregirle, o lo que sea.
¿Que la persona necesita corrección? No lo vamos a poner en duda. Vale, vamos a imaginar que sí. Pero aquí lo que dice es que, primeramente, antes de pasar a ese punto, es importante, pues, el aliento, ¿no? Es decir algo positivo antes de pasar a... No, no es una cuestión de, de ser hipócrita o algo así, ¿no? Hipócritamente santo. No sé. No, no es eso. Es ayudar a la persona a que pueda recibir la reprensión. O sea, porque reprender es muy fácil. A algunos les cuesta más, a otros menos, pero para algunos no nos es difícil reprender y corregir. ¿Por qué? Porque los que tenemos tendencia a declarar la verdad, pues nos sale natural. Pero tenemos que ponernos en la piel del otro. ¿Estará esta otra persona, este otro hermano o hijo? Bueno, hijos si son pequeños, claro, si son ya mayores, o quien sea que tenga que ser, preparado para recibir una reprensión directamente, o antes habrá que preparar un poquito el camino, el terreno, y levantarle y decirle, pues mira, hermano, es que haces muy bien, esto está muy bien y me gusta mucho esto, me gusta muy bien lo otro, esto está muy bien. Y cuando has dicho todo esto, entonces decir, mira, solamente una cosa ahí que me gustaría decirte, es que esto otro deberías, o lo que sea, ¿vale? Tener ese equilibrio es un equilibrio desproporcionado, ¿eh? Es raro, parece una paradoja, o sea, porque creo que son 8 y 2. 8 cosas que hay que decir positivas por 2 que sean no negativas, pero sí de corrección. Pero eso ayuda al oyente. Conchi y demás mujeres, ayuda al oyente, ayuda a las mujeres de los otros hombres, claro. Eso ayuda al oyente, siempre, siempre, siempre. Las mujeres tienen la tendencia a corregir. Eh, pero qué bueno es que sepan hacerlo bajo esa fórmula, ¿no? 8-2, está bien. Pues ahí queda ya y los hombres que corrijan, pues también. En fin, pasemos a otro tema. Otra vez, la gracia de Dios. Gracias doy a mi Dios por la gracia, la cual es la fuente de todo bien verdadero. Esta gracia solo viene a través de Cristo Jesús. Versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Fíjate las cosas que Pablo está diciendo a los corintios. Les está, como decíamos en mi tiempo, sobando el lomo, ¿no? Está ahí. No está sobándoles el lomo, es decir, no les está haciendo la pelota, no es eso. Está diciendo cosas que son verdad, pero y necesitaban ser enfatizadas estas cosas en verdad, que son agradables de escuchar. Estas son agradables de escuchar, porque luego va a venir con la reprensión. ¿Me explico? Entonces, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. ¿A quién no le gusta escuchar eso? ¿Eh? ¿En quién? En Cristo. Habéis sido enriquecidos. Dios os ha dado. ¿Era eso mentira? No, no era mentira, era verdad. Los corintios habían recibido tanto. Los corintios eran personas perdidas en el paganismo, que nunca habían escuchado de Dios. Los gentiles de aquella época jamás habían escuchado de Dios. Estaban recibiendo directamente ellos la misericordia de Dios. Cuando Dios prometió ya desde el protoevangelio de Isaías, ¿no?, de que la palabra de Dios iba a llegar también a los gentiles, pues ahí se estaba ya cumpliendo materialmente. Habían sido enriquecidos, habían sido bendecidos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Enriquecidos espiritualmente, se entiende, ¿no? Y más en concreto en toda palabra y en toda ciencia, es decir, en toda palabra y en todo conocimiento. En el conocimiento exhaustivo de todas las cosas, no está diciendo eso Pablo, sino en el conocimiento que realmente era el de Dios para ellos. Bien, a eso se está refiriendo. Conocimiento de Dios. Ciencia, conocimiento, gnosis en griego, es lo mismo. Entonces, en el presente el creyente tiene todas las cosas que el Señor tiene que dar, porque también nosotros hemos recibido esto, y por ende necesita. Las dos bendiciones en particular que se mencionan aquí se relacionan con presentar la verdad de la palabra de Dios. Habéis sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento.
Pablo menciona los dos dones que los corintios como griegos apreciaban mucho: la palabra, es decir, la expresión de la verdad. Siempre que puede, Pablo les habla en términos que ellos pudieran entender. Ellos eran griegos, griegos, completamente griegos, ¿eh? Entonces, Pablo era judío. Les tiene que hablar, siempre que puede, en su mentalidad, conforme a su mentalidad. Por eso en otra parte dice: con los griegos me hago griego y con los judíos me hago judío. O sea, y esto es una enseñanza para nosotros: intentar ponerse en la piel del otro, ¿vale? Para que puedan captar mejor el mensaje, para que no haya trabas. Y eso tenemos que hacer con los demás. Tenemos que intentar siempre ponernos en la... No siempre lo conseguimos, pero intentar siempre ponernos en la piel del otro. No significa eso que estamos justificando a nadie, porque sí. Sencillamente lo que queremos es ayudarle. Ayudarle. Y para ayudarle tenemos que hacer el esfuerzo de entenderlo tal y como es, no según nosotros. ¿Cuál fue el gran error de muchos misioneros, sobre todo americanos, tantas veces? El ir y no meterse en la cultura donde iban ahí, sino intentar imponer la suya propia. Eso es un error, fue un error siempre. Siempre fue un error. Y trajo mucha miseria, mucho drama. Porque no puedes hacer eso. Eso es un ejemplo que doy, que lo acabo de acordar ahora. Pero esto nos puede pasar en el día a día. Tenemos que intentar ser pacificadores, hermanos. Si entramos a la greña con los demás siempre, a la primera de cambio, si ellos se levantan en contra y nosotros actuamos de la misma manera, ¿qué diferencia hay? Aunque tengamos razón, no vamos a conseguir nada, nada positivo. Esto es tanto en términos de amistad, de la amistad, como en términos de la profesión, o de los estudios, o donde estemos. Tenemos que ser sabios. Somos llamados a ser ganadores de almas. Entiéndeme, ganadores de almas. Es Cristo quien la gana, pero digo en el sentido que nos corresponde a nosotros. Intentar hacer las cosas bien, de manera que no seamos obstáculo a nadie. Mira, voy a dar un ejemplo rápido. Imagínate que alguien viene y te embronca, ¿no? Y tú haces lo mismo, también le embroncas a él. ¿Cómo luego le vas a hablar de Cristo? No tienes autoridad. Va a hablar que te calles, vas a hacer el ridículo. Pero si en vez de embroncarle, lo que haces es intentar suavizar, intentar que eso de alguna manera te resbale, sin necesidad de caer en ningún tipo de injusticia. No estoy hablando de eso. Porque hay muchas maneras de decir las cosas, ¿verdad? Puedes decir las cosas de la misma manera que te vienen y tú también utilizar la misma violencia, por decirlo así, o puedes no utilizar ninguna violencia y decir las cosas bien. Y lo que vas a provocar así es que esa persona incluso pueda bajarse del burro, que se dice, pueda incluso pedirte perdón. Eso me ha pasado hace poco con alguien. Me tiene que ver con el muro. Y me lo gané. Entonces, ahí es donde tienes la autoridad en un momento dado, si se tercia, de poder hablar del Señor, por ejemplo. Eso es no devolver mal por mal, sino devolver bien por mal. Y con el bien se gana mucho más, ¿no? Vale. Y así podríamos seguir hablando. Eso implica mucho trato de Dios, no siempre es fácil. Y no siempre, y no estoy, y por favor, no, con eso no estoy diciendo que siempre que caigamos en la trampa y actuemos de la misma manera que el otro, sentirnos mal. Pues mira, lo hemos hecho mal, pues ya está, nos arrepentimos, ¿no? Y ya está. Pero hay que aprender. Tenemos que aprender, ¿no? Y los que tenemos más ímpetu y más tendencia a plantar cara, pues tendremos que aprender mucho más que otros que son más suaves ya de por sí. Pero lo importante es ver a la persona no tanto en cuanto a lo que viene y el daño que te puede hacer, sino ver la necesidad espiritual de esa persona. Es una persona que no tiene a Cristo, pobrecito.
pobrecito. Intenta recorrer la segunda milla con él, ¿no? Y ver de qué manera te lo puedes ganar. Eso es lo que él quiere decir cuando el Señor dijo, si te dan una mejilla por la otra. A eso se refería. Justamente, ¿no? Bueno. Pablo menciona los dones, se me ha ido el tema, dos dones de los que no me he ido del tema, pero no me acuerdo qué estaba diciendo. Como griego se apreciaba mucho la palabra, es decir, la expresión de la verdad, y sí, que Pablo se hacía griego con los griegos, eso estaba hablando. Esto es muy interesante, ¿no? La palabra, o sea, es decir, la expresión de la verdad. Los griegos valoraban mucho eso. Y la ciencia, es decir, el conocimiento, la aprehensión de la verdad. Una cosa es la verdad y otra cosa es que esa verdad hacerla tuya. ¿Vale? El verdadero conocimiento, o gnosis en griego, revelación o sabiduría, solo viene de Dios. Vale. En cuanto a hablar en representación de Dios, los creyentes pueden hacerlo cada vez que Dios quiera, gracias a su capacitación. Pero hay que hacerlo bien y buscar el momento correcto y la situación correcta, como ya he estado explicando, ¿no? Por medio de la oración se procura la adquisición de esa capacidad espiritual y la diligencia en el estudio de la palabra de Dios contribuye a su consolidación. Eso significa que tenemos que aprender de la palabra de Dios, porque si queremos hablar la palabra de Dios pero no la conocemos suficientemente, nos estamos haciendo un flaco favor a nosotros mismos y por supuesto a la persona que va a tener que escuchar. Más vale que aprendamos un poquito en la medida que sea posible para hacerlo bien. Conocimiento. ¿Cómo es aquello del conocimiento? No, aquí no. El conocimiento no ocupa lugar. No ocupa lugar, ¿vale? Cuanto más sepamos, mejor. Siempre que tengamos la actitud correcta, no la incorrecta, como has dicho. Bien, entonces, bien, eso. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí, por aquello de que son las 9 menos 10, y por respeto a la audiencia, mejor me voy. Que Dios os bendiga, hermanos.